Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF, etapa 2. Hacemos un enlace en directo al sótano de Torre de Tribunales, en donde se encuentra nuestro compañero Cristian Martínez, que nos trae la información de las personas que fueron trasladadas de etapa 2 a ese lugar luego de que se desencadenaron todos estos hechos violentos en el Centro de Correccional de Menores. Adelante, Cristian, te escuchamos. El primer grupo de los 44 internos del Correccional Etapa 2 en San José Pinula fueron trasladados a la Torre de Tribunales para efectuarle la consignación respectiva por el motín ocasionado en este correccional. Podemos observar cómo, bajo fuertes medidas de seguridad, los internos permanecen en el sótano de la Torre de Tribunales a la espera de esta consignación de un juez de turno. En tanto, uno a uno pasan a ser fichados ante las fuerzas de seguridad y ante los organismos, específicamente el organismo judicial. Los internos podrían de madrugada ser trasladados a diferentes centros correccionales si el juez así lo ordena. No obstante, se debe efectuar este tipo de consignaciones para iniciar con las investigaciones y deducir las responsabilidades por las muertes de los monitores. No obstante, el barrio 18 ha efectuado una serie de ataques en contra de agentes de la Policía Nacional Civil y según tácticas policiales se prevén más ataques contra comisarías de la capital. Podemos observar cómo es que los agentes de la Policía Nacional Civil resguardan aquí al primer grupo de estos internos del Correccional Etapa 2 en San José Pinula. Ellos algunos han presentado algún tipo de golpes y logran conversar cómo fueron las acciones de la Policía Nacional Civil, así como los de ellos también al momento del operativo en etapa 2. Con las imágenes de mi compañero Byron Secaida logra mostrar la situación que se atraviesa y que se vive actualmente en la Torre de Tribunales, en el sótano de la Torre de Tribunales. Muchísimas gracias, era Cristian. Estudios centrales, no sin antes informarles que daremos continuidad y cobertura a esta información para esperar si acontece algo extra desde aquí de la Torre de Tribunales. Regresamos a estudios. Muchísimas gracias, eran Cristian Martínez y Byron Secaida, que se encuentran en el sótano de la Torre de Tribunales, en donde han sido trasladados hasta este momento 44 de los internos del Centro Correccional Etapa 2, luego de que se realizaran estos actos violentos en donde al menos 3 personas, 3 monitores resultaron fallecidos, murieron a manos de los internos que reclamaban cosas y pedían incluso algunos privilegios y el regreso de algunos de sus compañeros. Estas fueron parte de las declaraciones de los internos de etapa 2 y también algunas palabras de los monitores que se encontraban cautivos en horas de la mañana. Escuchemos. Entonces, miren, con mucho gusto. ¿Traen a los compañeros, sí o no? Los compañeros ya se ¿Sí les está... o no? Se está iniciando el proceso. No, pero que sí o no. Se va a tener el proceso. Ajá, o sea que si es de estar 3 días ahí estamos los 3 días hasta que traigan a los compañeros. Si es porque se preocupa por la vida de ellos, de los rehenes, ahí van a estar tranquilos. Nos mandan comida, les damos nosotros a ellos, eso no se preocupe. ¿Súbelo aquí? ¿Aquí dijiste, Bolivia? ¿Que subo aquí? No, hombre, solo así déjalo, carnal. Así déjalo que se suba, hombre. Que se suba. Va, aquí le vamos a poner a uno. Dile que sí, ¿cómo estás? Que estás bien. Ahí uno ve. Aquí está, aquí lo tengo. Hablales. Estoy bien, solo solicitamos allí que se cumpla el diálogo, que lo que ellos están pidiendo. Porque si no, ya no salimos vivos de aquí. Eran las declaraciones de estos internos y también escuchamos las palabras de uno de los monitores que se encontraba de rehén en horas de la mañana. Veíamos su rostro, cómo solicitaba un diálogo porque de lo contrario no saldría vivo. Bueno, retomamos la conversación, el tema de etapa 2, el tema del tratamiento de estas organizaciones criminales que al parecer siguen funcionando
incluso en estos espacios, en estas correccionales, en estos centros de privación de libertad. Y bueno, el temor, como mencionaba Estuardo antes del corte, de que haya una ola de violencia de reacción afuera, en las calles. ¿Qué debemos de pensar o cómo debemos de ver estos acontecimientos? Yo creo que sí está bastante claro que hay una fuerte conexión, aunque sea de información, entre lo que está dentro y lo que está fuera. Entonces, eso implica que el sistema, en este caso correccional, no es capaz, pero le pasa lo mismo al sistema penitenciario, no es capaz de aislar a los individuos que tiene dentro de potenciales peligros de fuera, y no peligros para ellos, sino que también peligros que ellos puedan generar hacia afuera. Entonces, el hecho de que pertenezcan a un paraguas organizacional como la Mara 18 y que se dé de una forma tan seguida y que esté, yo creo que hasta cierto punto conectado con lo que pasó en días pasados con Smurf y toda esta gente, a mí me invita a pensar que hay mucha más información y mucha más relación entre partes dentro de esta clase de centros, lo cual significa que alguien está pasando información, que hay mecanismos, muchas veces seguramente tengan celular, tengan todo tipo de mecanismos para unir informacionalmente a las distintas organizaciones y hasta cierto punto coordinar esta clase de acciones. Cuando hay acciones que buscan desarticular grupos adentro de los centros de privación de libertad, Estuardo, Daniel, siempre se espera en algún punto alguna reacción, como lo mencionaba Estuardo, medir a las fuerzas de seguridad, pero esto no debe de amarrar de manos a las fuerzas de seguridad. O sea, esto debe ser algo que se puede prever, que se puede incluso contrarrestar en el momento en que van a, pongamos el ejemplo, desarticular una clica como la del barrio 18, que tenía y tiene y maneja mucha información y mucho poder en el sistema penitenciario. Entonces, ¿cuál es la forma de contrarrestar estos ataques, estas debilidades que pueden reproducirse en las calles? Bueno, solamente era una cuestión de tiempo para que se cumpliera lo que el Smurf dijo. El Smurf dijo y se lo dijo a, ¿cómo se llama? A Nicolás, ¿verdad? ¿Cómo se llama el señor? El director del sistema penitenciario. El director del sistema penitenciario. Fue muy claro en decirle que era una cuestión de tiempo para que retomaran otra vez el control de este sistema de castigos y el sistema penitenciario, pero no solo el sistema penitenciario, sino también y creo que ahí no previeron el sistema de castigo de crímenes de criminales menores de edad, porque estos son criminales, pues estos ya fueron condenados, o sea, no es presuntos o supuestos, no, estos ya son criminales, fueron condenados, están cumpliendo condena en etapa 2 y son criminales. Cuando se da este proceso, creo que aquí es la inteligencia donde tiene que meterse más, tiene que actuar, tiene que entrar y literalmente contaminar a todo el movimiento que se dio. Tenía que verse no solamente como una separación sino también como qué consecuencias, y aquí hay que ver las consecuencias no intencionadas. Principio en economía, pero que se aplica a toda la vida, y es qué consecuencias no intencionadas tendría el movimiento de mareros, por ejemplo el Smurf, y no solo el Smurf, sino todos los 5 líderes que estaban ahí. Y esto, retomar el control, inicia, entonces lo que estamos viendo es que inicia desde abajo, de los más jóvenes. Pero no nos sorprenda que ese mismo movimiento de los jóvenes esté yéndose para arriba, esté también entrando otra vez al preventivo, otra vez a Pavón, otra vez a Brejanes, otra vez al Infiernito, otra vez a la cárcel de Chela, otra vez a la cárcel de Chimaltenango, a donde fueron varios movilizados. Por eso, pero los esfuerzos de aislar a estas organizaciones criminales no debe cesar, o sea, no porque amenaza el Smurf. La petición real que tenían estos, la estufa y esas cosas, en eso realidad era menor. Era menor. Era el traslado. Era el traslado de 250 más los 46 que hay, 250 mareros pero de altísima peligrosidad, de la Mara 18, de las gaviotas, ¿verdad? Jóvenes, todos, a etapa 2. Solo eso pedía.
Imagínate. Entonces, y ya todos en ese proceso, ya todos condenados, ya todos, digamos, por lo menos con un crimen encima. Y entonces, ese regrouping, esa reunificación es muy importante. Y entonces, inteligencia debió haber visto esto mucho antes, que podía venir desde abajo, podría venir desde los lados, podría venir tiene que verlo en 360, las posibilidades y mira, los familiares de ellos. ¿No lo anticiparon las fuerzas de seguridad? No lo anticiparon. ¿No anticiparon un posible repliegue de fuerzas, una respuesta? Pues yo creo que si lo anticiparon lo hicieron muy mal. Lo hicieron muy mal. Mire, si hasta que no se invierta en clasificar bien a estas personas por nivel de riesgo, porque no es, incluso dentro de una misma clica, no es lo mismo. Así es. No es lo mismo Hay una jerarquía. persona que otra, pero no solo hay jerarquía, hay perfiles criminales distintos. Hay gente que es rescatable y hay gente que es bastante menos rescatable. Hay gente que lo que merece y lo que requiere es estar aislado durante una buena parte del día y tener poco contacto, especialmente con sus compañeros. Y hay gente que se le puede poner en un ambiente bastante más social y que ahí se puede reinsertar. Pero no lo vamos a conseguir hasta que el Estado no entienda que hay que invertir en información y en conocimiento. O sea, porque tomar decisiones con información, crear conocimiento e información es caro. Pero como dicen, es muchísimo más caro tomar decisiones a ciegas. Es muchísimo más costoso. Entonces, aunque sea una buena intención. Sí, pero es que... Es que es reactivo. Da igual. Porque no planifica este tipo de consecuencias. Y tú tienes que tener en cuenta a quién tienes ahí. O sea, hay clarísimamente perfiles criminales ahí dentro que son terroríficos. Terroríficos. O sea, no es una cuestión de condenar previamente a alguien. Yo creo que está bastante claro por el tipo de comportamiento. Hay todo tipo de pruebas que te ayudan a predecir qué clase de perfil criminal estamos hablando. Y hay gente que es simplemente un predador, es un lobo para el resto de personas con las que convive. Es capaz de engullirlos, básicamente. Y aquí están todos juntitos. Y obviamente los que marcan el ritmo son esos predadores, esos alfa, que son capaces de controlar la situación, de ejercer violencia sobre sus propios compañeros y obviamente fomentarla hacia afuera. Pero desde que la gente no está capacitada para ahí dentro y hasta que el Estado no tiene un historial criminal de cada una de estas personas, ahí no puede decir, bueno, este tipo, de verdad, no se puede tendría que estar en una prisión de alta seguridad, como digo, 20 horas diarias, aislado del resto de la población y dejarle que dé 3 o 4 vueltas y haga ejercicio una vez al día. Porque todo lo que sea ponerle en contacto con otras personas le va a llevar a ser espectacularmente violento. Y a lo mejor, depende del caso, se le puede ir reintegrando poco a poco, pero desde luego en un momento dado sacarlo y aislarlo. Esa clase de información no se tiene y se tiene que trabajar y se tiene que invertir en eso, y en términos de costo-oportunidad es muchísimo más rentable invertir en conocimiento. Esto es algo general, pero en este caso se puede ver muy bien. En lo particular. Bueno, vamos a un corte, pero antes hay un mensaje que me llama la atención, que lamentan la falta de uso de la fuerza para retomar el control de etapa 2. Incluso hay gente que lamenta que no haya... Ojo, que etapa 2 no, en términos directos heridos, no está bajo control total de la PNC. No. Ni del sistema penitenciario. Ojo, ahí está bajo control. No, o sea, miren, no está ni PNC ni sistema penitenciario. ¿Quién está bajo control de el Hogar Seguro Virgen de la Asunción? ¿Quién está bajo control de las gaviotas? ¿O quién tiene bajo control gaviotas? ¿Quién tiene bajo control etapa 2? Es la Secretaría social. ¿De qué? De Bienestar Social, por ser menores de edad. Esa es otra arista, esa es otra cosa que tenemos que cambiar también dentro del organismo. Y rápidamente, sí hay que invertir ahorita. Pero ¿cuál es lo primero que haces? El retrovisor del carro sirve para algo. Entonces tenemos que ver hacia atrás y tenemos que ver qué pasó en el 2005. En el 2005 fue claro cuando empezaron aquí, luego se fueron al sector 11. Estoy, mira, casi que apostando que el siguiente va a ser el sector 11.
Y luego se fueron al infiernito. Hubo 11 levantamientos coordinados. Entonces, la historia nos enseña, aprendamos también de la historia. Parte de la inteligencia es precisamente ver hacia atrás. De eso construimos y miramos hacia adelante. Cambió la tecnología, cambió ¿qué ha cambiado? ¿Y quién lo hace? Y miramos hacia allá. Eso lo tendría que hacer el sistema de inteligencia civil, el de la policía. Pero eso existe. Esa es la pregunta. Existe. Y eso está dando resultados. Que funcione. No, existe en el papel, de verdad. El papelón que está haciendo el sistema de inteligencia de este país, el sistema de inteligencia civil, es algo tristísimo. Bueno, o sea, no tenemos, es como que no tenemos ningún tipo de insumo sobre esta clase de... Aunque sea del 2005, pues ya nos dice mucho. Bueno, seguimos con esta discusión, vamos a una pausa. Ya lo sabe, la etiqueta SF etapa 2, volvemos luego el corte.